Y lo que es malaria, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Damos una pequeña revisión de la parte morfológica para entender lo que vamos a ver. Tomamos un pequeño quiz, ¿ya? Y les tengo que tomar a los que están haciendo conmigo porque le tengo que pasar al doctor o a la persona, dependiendo del grupo que venga, lo que es participación y asistencia. Entonces, ya el quiz es una asistencia y de acuerdo a la participación que yo le paso, ¿ya? Y finalmente era para que ustedes observen las muestras. ¿Listo? Entonces, les voy a pedir más bien su colaboración. No sé mucho. Somos los grupos. Bien, Es que dijo los que son hoy día. el día de hoy vamos a ver, en realidad, a partir de ahora en adelante, vamos a ver parásitos, pero que también es importante hablar del vector. ¿Listo? La mayoría de las enfermedades que se van a ver de ahora en adelante, se habla del parásito y también se habla del vector. Y en algunas de las parasitosis, vamos a hablar de vectores mecánicos y en otras de vectores biológicos. ¿Listo? Pues la primera de ellas es la enfermedad de Chagas. Como ustedes ven, la enfermedad de Chagas, si hablamos del parásito, es producida por el... ¿Quién me ayuda? Trypanosoma cruzi, ¿no es cierto? Ya. Trypanosoma cruzi. ¿Listo? Muy bien. Ya. Y en realidad, ¿cuál sería el vector que lo transmite? ¿Cómo lo conocen normalmente? Como la chirimacha. La linchuca, la chirimacha, ¿no es cierto? Ya. Y una que, por ejemplo, tenemos aquí en el Perú es el Triatoma infesta. ¿Listo? Ahora, no es el único, ¿ah? Porque en el Perú se han registrado otras especies que también pueden transmitir el trypanosoma. Por ejemplo, está el género Rhodnius y el género Pastronchilus, ¿listo? Que también son triatominos, ¿ya? En la parte cuando veamos hemíptera, vamos a revisar nuevamente estos y se van a dar cuenta de las diferencias morfológicas que hay entre ellos, ¿ya? Pero en todo caso, para hacerlo sencillo, quedémonos así. Y quizás para que se acuerden, como les estoy diciendo, las enfermedades que vamos a ver en adelante es siempre parásito y vector. De repente les puede ayudar el hecho de que cuando vean Leishmania, ¿no es cierto? ¿Ya? Leishmania, por ejemplo, tenemos la variedad peruviana o brasiliensis, que también lo van a ver después. Se van a acordar que también tiene un vector. Y miren la coincidencia. Entonces Leishmania también tiene el vector que es la luxomía. Pero de repente para que se acuerden, no sé si les ayuda. ¿Listo? Y por ejemplo, cuando veamos malaria, ¿ya? Malaria es el que no coincide, ¿ya? Es el anófeles. ¿Listo? De repente para que se ayuden momento de recordar. ¿Quién transmite? Entonces, justamente el que tenemos ahí es la chirimacha, como ustedes pueden ver, quizás característico del grupo de los hemíptera, es que las alas de ellos, la mitad del ala es coriácea y la otra mitad es membranosa. Por eso viene el nombre de hemíptera, o sea, mitad, solamente la mitad es funcional. Pero en realidad estas alas no les sirve para volar, solamente para planear. ¿Listo? Con ellos no vuelan. Pero la característica quizás de ellos es esto, el conexivo. Miren la alternancia entre colores dorados y negros. ¿Ya? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque normalmente en el campo podemos encontrar otros tipos de hemípteros, ya que no necesariamente son la chirimacha. Entonces, grábense normalmente cómo puede ser una chirimacha. Quizás esto sería lo más relevante, ¿ya? Porque los hemípteros van a tener esta característica. Justamente por esa característica están dentro del grupo de los hemípteros, ¿ya? Por ejemplo, están ahí los chinches también. Muy bien, miren. ¿Se acuerdan ustedes que al inicio no les hablaba que hay una clasificación para los protozoos? ¿Se acordarán ustedes que dije que dentro del grupo de los Sarcomastidófora están aquellos que se mueven por pseudópodos, tipo las amebas, ¿no es cierto? Y aquellos que se mueven por flagelos. Y justamente el Trypanosoma cruzi es un flagelado. Lo mismo que la Leishmania, también es otro flagelado, ¿ya? Solo que estos dos tienen común algo, que tienen un quimetoplasma. Por eso están dentro del orden quimetoplastida. ¿Listo? Y se preguntarán, ¿qué es el quimetoplasma? El quimetoplasma no es más que ADN circular extranuclear, que está dentro de un, llamado así, mitocondrión, ¿listo? Y que normalmente está cerca de lo que es el cuerpo parabasal,
El cuerpo parabasal es la base donde se origina el flagelo. ¿Listo? Entonces, miren, acuérdense que tanto Leishmania como Trypanosoma tienen esa característica en común. ¿Listo? Entonces, muy bien. Vamos a ver lo siguiente. Entre lo que es Trypanosoma y Leishmania hay estos 4 estadios morfológicos. ¿Ya? ¿Cómo los vamos a aprender? Miren. Dibujemos una estructura así fusiforme, ¿ya? ¿Listo? Y la última que sea una estructura semi-ovoide. Entonces, hemos dicho que son flagelados, ¿no es cierto? Ya, entonces, estos estadios tienen su flagelo. Como ellos se mueven en la dirección hacia el flagelo, este va a ser el extremo anterior. ¿Listo? Ya está. Entonces, todos tienen su núcleo. ¿Qué otra estructura más tenían? El kinetoplasma. Ya. Entonces, está la forma del tripomastigote, está la forma del epimastigote, está la forma del promastigote. ¿Listo? Y la que no tiene flagelo, amastigote. ¿Listo? En realidad, eso que no lo tienes entre comillas, ¿ya? Porque sí está acá dentro, como que en un saco flagelar. Bien, entonces, en el tripomastigote la definición dice así: el kinetoplasto se encuentra posterior al núcleo. ¿No es cierto? Entonces sería acá o acá. Acá, porque estamos diciendo que donde está el flagelo es el extremo anterior. Entonces acá está el kinetoplasto. ¿Listo? Muy bien. Y no solo eso, sino que a partir de ese, o muy cercano a ese, porque les he dicho que cerca al kinetoplasto está el cuerpo parabasal, ¿no es cierto? Y a partir de ese se origina el flagelo. Solo que este flagelo está asociado a una membrana. Por eso se le llama membrana ondulante. Y esa es la característica morfológica del tripomastigote. ¿Listo? Vamos a la definición del epimastigote. En el epimastigote se dice que el kinetoplasto es anterior al núcleo, o sea, en esta zona, ¿no es cierto? Y que a partir de ese, o cercano a ese, nace una corta membrana ondulante. Claro, comparándolas, es una corta. En el promastigote, el kinetoplasto también es anterior al núcleo, solo que en la posición más anterior. ¿Listo? Y que no hay membrana ondulante. Y en este caso tiene también su núcleo y tiene su kinetoplasto. ¿Ya? ¿Qué tienen que saber ustedes? Que Trypanosoma cruzi tiene 3 estadios: tripomastigote, epimastigote y amastigote. Y Leishmania tiene promastigote y amastigote. Esos son sus 2 estadios. Esto lo van a ver, me imagino, en esta semana, ¿no? Que van a hacer clases, ¿ya? Pero en todo caso, lo que sí tendríamos que saber es Trypanosoma cruzi: tripomastigote, epimastigote y amastigote. Listo. ¿Qué más tenemos que saber? ¿Se acuerdan las definiciones de hospedero definitivo y hospedero intermediario? Era válido para los apicomplexos, porque en ellos había esquizogonia, gametogonia, esporogonia, ¿no es cierto? Como en estos no hay esa reproducción sexual asexual, acá vamos a hablar de hospedero vertebrado y hospedero invertebrado. Y es muy claro, el hombre o los animales van a ser los hospederos vertebrados. ¿Y quién va a ser el invertebrado? Los triatominos, ¿no es cierto? Las chirimachas. ¿Ya? Muy bien. Ahora bien, miren, cuando veamos ya artrópodos, nosotros lo que sabemos es que, por ejemplo, los insectos pueden sufrir una metamorfosis completa o una metamorfosis incompleta. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, la mosca hace una metamorfosis completa, porque la mosca tiene huevo, larvas, pupa y el adulto, ¿no es cierto? Y no solo eso, o sea, aparte de que son diferentes en morfología cada estadio, ¿ya? También son diferentes en sus hábitos fisiológicos y en sus hábitos ecológicos, como por ejemplo, las larvas, ¿dónde normalmente están de la mosca? En las heces, ¿no es cierto? Y se alimentan. Las pupas están en los ambientes secos y la pupa pues no se alimenta, ni movimiento tiene. Y el siguiente estadio, que serían las moscas, están en ambientes terrestres, en ambientes aéreos y sí se alimentan. O sea, dense cuenta cómo en los estadios van variando, ¿ya? Pero las metamorfosis incompletas, como por ejemplo de la chirimacha, solamente hay huevos, ninfas y adultos. O sea, sí hay diferencias. Y no solo eso, sino que ellos comparten características morfológicas iguales, fisiológicas iguales y ecológicas iguales. ¿Por qué?
Yo creo que más claro queda el ejemplo de los piojos. Los piojos también tienen ese tipo de metamorfosis, ¿ya? Y los piojos, por ejemplo, tienen huevos, ninfas y adultos. Y en los piojos, por ejemplo, de la cabeza, ahí tú encuentras en la cabeza los huevos, las ninfas y los adultos. ¿Listo? O sea, están en un mismo ambiente, en un mismo nicho ecológico. Tanto las ninfas como los adultos se alimentan de sangre, o sea, tienen los mismos hábitos fisiológicos. Y morfológicamente, como ustedes pueden ver, son semejantes. Solamente que varía el tamaño y normalmente que, como son estadios juveniles, a veces no tienen alas y no tienen el aparato reproductor desarrollado. ¿Ya? Pero el resto es similar. Entonces sí hay diferencias entre una metamorfosis incompleta y una completa. ¿Listo? Entonces, ¿por qué me he dado el trabajo de decirles esto? Porque normalmente la ninfa de tercer estadio es la que se utiliza para el seno diagnóstico. ¿Ya? ¿Y el seno diagnóstico qué es? El seno diagnóstico es usar estos vasos que están viendo acá, que tienen una tela de tul, ¿listo? Y lo que nosotros hacemos es criar estas chirimachas en un insectario y que estén sanas, o sea, que no estén con Trypanosoma cruzi. Entonces, ¿cómo las criamos? Obtenemos y las hacemos alimentar por aves, porque como habrán leído en los textos, en las aves se ha visto que no se desarrolla el Trypanosoma cruzi. ¿Listo? Entonces lo alimentamos normalmente con un gallo, ¿ya? Y colocamos acá normalmente unas 10 ninfas de tercer estadio. ¿Por qué de tercer estadio? Porque aparentemente es el que más se alimenta, o sea, es el que tiene más ese hábito de succionar sangre. De todos los estadios, este es el que tiene más hábitos. Por eso utilizamos ese. Colocamos 10. Y antes de hacer el examen, a estas ninfas las hacemos, no las alimentamos, las hacemos que tengan un ayuno de 15 días. ¿Listo? Entonces sospechamos que su compañero tiene. Entonces colocamos acá las ninfas que están sanas y pensamos que él tiene por toda la sintomatología que ustedes ya van conociendo. Y le colocamos acá simplemente durante unos 30 minutos. ¿Ya? Obviamente para que ellas sientan el calor y comiencen a alimentarse de la sangre, ¿cierto? Y termina el examen. Al cabo de 30 días, nosotros agarramos las ninfas y comenzamos a aplastar el abdomen, ¿ya? Y colocamos eso que sale, ¿no es cierto?, de su abdomen en una lámina y comenzamos a ver si es que él ha tenido el parásito se va a desarrollar dentro de la chirimacha, y es una forma de hacer el diagnóstico. La pregunta es, ustedes han visto que en la enfermedad de Chagas hay dos fases, la fase aguda y la fase crónica. En las dos se puede usar, pero ¿en cuál sería más eficiente? En la fase aguda. ¿Por qué? Por la parasitemia, porque en una fase aguda hay una alta parasitemia, o sea, hay alta cantidad del parásito en la sangre. Entonces tiene más sentido, en los dos se puede usar, pero más sentido, o es más eficiente en una fase aguda. ¿Listo? Ese es el seno diagnóstico. Todas las características que les he dado, sería bueno que las vayan aprendiendo, ¿ya? O sea, qué estadio, cuántas normalmente, cuánto tiempo, y a los cuántos días se hace la evaluación, ¿ya? Listo, miren. Sí, no es problema. Pido, qué bello eres. Pido. Ya, en el ciclo de vida, lo vamos a hacer desde acá. Estaba saliendo. Habíamos dicho que habían dos hospederos, ¿no es cierto? El hospedero vertebrado, que es el hombre, los mamíferos, y el hospedero invertebrado, que son los criatomídeos. Y les he hablado que pueden haber hasta 3 géneros. Quizás el más común, más conocido es el Criatomys infestas. Pero también les he dicho que está Rhodnius y Pastrongyrius. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el estadio infectante? De los 3 que hemos aprendido. O sea, había trico, epi y amastigote, ¿no es cierto? Ya, son los tricomastigotes. ¿Listo? Ahora, ¿por qué le ponen metacíclico? Porque metacíclico es ya la fase final de un proceso que ha ocurrido. Porque él se infectó con un estadio, dentro de él se convirtió en otro estadio, y normalmente acá en esta última parte vuelve a cambiar a otro estadio. Pues como es la parte final de ese proceso, le dicen que es un tricomastigote metacíclico. Ese es el estadio infectante. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuál es el mecanismo de infección? Miren ustedes que esta es la piel, ¿ya? Está picando, ¿no es cierto? Pero al picarte no está transmitido por la picadura los tricomastigotes metacíclicos, sino que cuando él está picando, al mismo tiempo está
Inyectando, ¿no es cierto? O sea, eliminando sus heces. Entonces, en las heces están los tripomastiotes metacíclicos. Por eso que el mecanismo de transmisión son las inyecciones. ¿Por qué? Porque cuando pican, él hace una herida, pero ese herida produce prurito. Entonces, al rascar, y como defecó cerca de la herida mismo, trae las heces que tienen tripomastiotes metacíclicos a la herida y por ahí ingresa. ¿Listo? Ahora bien, pueden ingresar por la piel o a través de las mucosas. Entonces son dos puertas de entrada. ¿Qué ocurre? Cuando ellos ingresan, los tripomastiotes metacíclicos, se comienzan a introducir a las células y pueden hacerlo a dos tipos de células: a los macrófagos, y allá los macrófagos los fagocitarían, o a cualquier célula que no tenga esa capacidad de macrófago. ¿Listo? Cualquiera de los dos casos, ya sea un macrófago o una célula cualquiera, van a pasar de la forma de tripomastiotes metacíclicos a la forma de amastigotes. Y como dice ahí, en esta forma comienzan a reproducirse. Pregunta: ¿cuál es el estadio reproductivo en el hospedero vertebrado? Amastigote. ¿No es cierto? Después, ¿qué ocurre? Después de que comienzan a reproducirse en gran cantidad por fusión binaria en el estadio de amastigote, se transforman en tripomastigotes. Lo mismo que acá, o sea, la misma morfología. ¿Listo? Solo que como están en sangre, ya no le vamos a llamar metacíclico, sino le vamos a llamar tripomastiotes sanguíneos. ¿No? Pero son morfológicamente, lo que les quiero decir, no llega el mouse feo, ¿no? En los tres dibujos que les he dado ahí, el primero, de allá que les he dibujado, ese es el tripomastiote, ya. Ese tripomastiote metaciclo es igual a un tripomastiote sanguíneo. ¿No? Es lo mismo. Esos, como están en sangre de esta persona que está infectada, viene el triatomino, le pica y de esa forma adquiere el triatomino, ¿no es cierto?, el Trypanosoma cruzi. Entonces pregunta: ¿cuál sería el estadio de salida del hombre? El tripomastiote sanguíneo. ¿Y cuál sería el estadio infectante para el triatomino? El tripomastiote sanguíneo. Pero ¿qué ocurre? Cuando él lo pica, este tripomastiote sanguíneo, cuando llega al intestino medio, cambia la forma. Mira, ya tenemos tripomastiote y mastigote. ¿Cuál nos falta? Entonces, en esta zona cambia la forma de epimastigote. Y como epimastigote sí se puede reproducir. Y ahí podemos decir cuál es el estadio reproductivo en el hospedero invertebrado. Entonces, ¿cuál es el que no se reproduce? Los tripomastigotes. Ellos no se reproducen. Y después, cuando estos epimastigotes que se han reproducido llegan a lo que es la parte posterior de su intestino, ahí cambian a la forma de tripomastiote metacíclico y nuevamente son fuentes de infección para otras personas. ¿Ya? Yo no estoy así. Ahora bien, yo les he dicho, por ejemplo, que pueden haber dos puertas de entrada, ¿no es cierto? Una es la piel y otra son las mucosas. ¿Qué ocurre en la piel? Normalmente el triatomino pica y al picar produce una lesión en la piel. ¿Listo? Pero ya les he dicho que al momento que se está alimentando, en ese mismo momento también comienza a eliminar sustancias que tienen pico más de la picadura que produce prurito. Y a través de las rascadas que nosotros nos vamos contaminando, ¿no es cierto? Porque producimos escoriación o alguna harina previa. Esa es una puerta de entrada. Cuando esa es la puerta de entrada, ¿qué va a producir? El chagoma de inoculación, que se caracteriza porque es un y de toda la característica que usted está hablando. Pero ¿cuál era la otra puerta de entrada? Las mucosas. Las mucosas, por ejemplo la conjuntiva, ¿no es cierto? Que está escurriendo y que el triatomino esté caminando por tu cara y que cerca del ojo te rasgues y tú mismo contamines. Obviamente no está así, ¿no? No cerca del ojo. Ah, ya. Yo pensé que era así. Bueno, en realidad es que acá es diferente, porque cuando hace eso, ¿qué va a producir? El signo de Romaña, o llamado también complejo tano-bacteriano, ¿no es cierto? Y que tiene sus propias características. Por ejemplo, de que al día siguiente el niño va a aparecer así con el ojo. Es de aparición súbita. Que solamente uno de los ojos está comprometido, es de lesión unilateral. Y que los dos párpados también están comprometidos. Por eso es bipalpebral, ¿no es cierto? Puede producir obviamente una conjuntivitis unilateral, por el hecho que la lesión es unilateral. Y el ganglio satélite, que es el ganglio que auricular incrementado de volumen y ganglio doloroso y no superior. ¿Ya? Ahora se dan cuenta que el chagoma de inoculación tiene sus propias características y el signo de Romaña también tiene sus propias características. ¿Listo?
Muy bien, hasta ahí no llegamos. Quiero Vamos a hacer saludar. ahora malaria. Ay, no. Y malaria, en realidad sí, yo les pediría un poquito de atención porque no es difícil, pero la parte tediosa es identificar los diferentes estadios.